Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes 25 de abril vamos a hablar del Cardenal Cisneros. Seguro que muchos de ustedes han oído diferentes exposiciones, seminarios, encuentros. Estamos celebrando el 5º centenario de su muerte y la ciudad de Toledo tiene una importancia en la vida, en la obra y en la huella del Cardenal Cisneros. Será el tema de nuestro programa de hoy, que comienza como siempre con este vídeo. Gonzalo Jiménez de Cisneros nació en la localidad madrileña de Torrelaguna el año 1436, de padres hidalgos procedentes de la villa de Cisneros, Palencia. Inició carrera eclesiástica cursando estudios en Roa al lado de su tío clérigo, para después trasladarse a Alcalá de Henares, una de las ciudades a las cuales estuvo más vinculado. De esta forma podría comenzar la biografía de uno de los personajes más importantes de la historia de España, pues en él se aunan los perfiles eclesiástico y religioso, político y de gobierno, y también el de un hombre amante de la cultura y promotor de ella. En este año en el que se conmemora el centenario de su muerte, acaecida en Roa cuando iba camino de encontrarse con el emperador Carlos V, son muchas las iniciativas que en torno a la figura de este cardenal franciscano se están promoviendo y que parten siempre de alguno de estos perfiles. En Toledo, desde el día de ayer, se puede visitar una exposición impulsada desde la Facultad de Humanidades, donde se nos ofrece la posibilidad de seguir las huellas de Cisneros en la capital imperial. Huellas patrimoniales, representadas en monumentos como la Catedral de Toledo, San Juan de los Reyes o incluso en algunos ya desaparecidos, como San Juan de la Penitencia. Huellas bibliográficas, y para ello la referencia está en el archivo capitular, que conserva una importante colección de obras coetáneas del Purpurado, destacando entre ellas la Biblia políglota. Y huellas inmateriales, como es una de las joyas de la Iglesia toledana, el rito hispano-mozárabe. Junto a la exposición se está desarrollando un seminario impartido por diferentes expertos que tiene por objetivo traer al presente la rica personalidad de este austero franciscano, convencido reformador, poderoso arzobispo de Toledo e influyente político. Así, diversos especialistas repasarán la interesante época de transición que le tocó vivir, su trayectoria vital, su actuación al frente de la sede primada y la compleja relación que mantuvo con el cabildo de la catedral. El curso prestará también atención a la imagen que el cine ha proyectado del personaje, más en los últimos años, en el que se ha popularizado a través de diferentes series de televisión, diferentes personajes contemporáneos de Cisneros. Hoy en Enfoque nos proponemos ir más allá del personaje cinematográfico o novelado y descubrir quién fue este franciscano austero y reformador, regente de Castilla, evangelizador de Granada, y cuál es su legado 5 siglos después de su muerte. Bueno, pues estamos ya de vuelta, hemos visto esas pinceladas de la exposición que se va a poder contemplar hasta primeros de mayo en el patio de la Facultad de Humanidades. Primero ven el programa y luego ya se van a ver la exposición, que seguro que la visita va a salir muy completa y además incluso pueden asistir a las conferencias que se pronunciarán mañana y de las que hablaremos en este espacio. Vamos a presentar a nuestros invitados / colaboradores, porque son habituales de esta casa, y por supuesto les damos las gracias, aunque tengo un novato. Profesor Carlos Bizuete, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. ¿Es usted novato en este programa? Sí, señora. Nunca había estado en el enfoque. ¿Qué hace usted? ¿A enfocarme? Sí. Yo, si me haces 10 preguntas, me encontraré como en mi salsa. Tenemos que compartir con los otros dos invitados y yo espero que no sea yo la que haga las preguntas, sino que sea una conversación con el resto de invitados, compañeros. Profesora María José López, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Usted ya es veterana. Ya he venido alguna vez, sí. Que no todo el mundo puede decir que el profesor Carlos Bizuete es novato, porque lides ha tenido y muchas. Tiene ya una trayectoria que lo avala, sí, es verdad. Y Alfredo Rodríguez, del Archivo Capitular de Toledo. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que tú sí también has venido alguna ocasión. Pues creo que a este programa no. Ah, bueno, pues eso.
Bueno, pero yo quería jugársela, el profesor Vicente, ya sabes, ¿no? Bien, bien. Me lo consientes, Sí, ¿no? sí, perfectamente. Bueno, Cisneros, yo no sé, de esto también lo hemos hablado con ocasión del centenario del Greco. Yo no sé si los centenarios pueden provocar un efecto justamente todo lo contrario a lo que en principio se quiere con ellos, ¿no? Que es provocar pues el empacho, el hartazgo. En el caso de Cisneros, yo creo que se está llevando el centenario con más o menos discreción. No hay grandes muestras, pero sí que hay cositas, pequeñas joyitas como la de la Facultad de Humanidades que pueden dar una visión clara de quién es este personaje que era fraile, franciscano, que fue político, que fue militar, que fue inquisidor. No podríamos encontrar en la actualidad un perfil como el de Cisneros, profesor Vizuete. No, pero es que la sociedad del siglo XXI no es la del siglo XV. Entonces, es evidente que hoy un eclesiástico un eclesiástico que podría tener funciones de gobierno dentro de la Iglesia, pero llamado a ocupar un puesto relevante en lo que diríamos en el aparato del Estado, en la administración del Estado. Yo que ya voy siendo mayor, y vosotros no, todavía me acuerdo de... ahora se me olvida. En Chipre, el que era el jefe del Estado o el jefe de gobierno antes de la partición era el arzobispo. Entonces yo no sé si había, diríamos, la única comparación. Eso era a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces hoy sería impensable el que alguien o un hombre de iglesia que tuviera unas funciones de carácter civil, del gobierno civil, incluso que pudiera actuar como consejero del equivalente o sea, de la corona o del jefe de gobierno más que del jefe del Estado, ¿no? Las funciones ejecutivas, o sea, que el presidente del gobierno o el presidente de la República Francesa tuviera como asesor pues al cardenal de París. Sería un tanto, por lo menos, chocante, ¿no? Pero bueno, en ese momento de la historia sí que era habitual. Por lo tanto, como siempre hemos dicho y como tantas veces los historiadores nos han enseñado, la historia hay que juzgarla en su tiempo, en su momento y con sus circunstancias. ¿Qué características destacaríais de Cisneros, María José, en esos diferentes perfiles, el político, el religioso, su afán también de mecenas cultural? María José. Pues quizá podríamos hablar de la palabra compromiso, porque es verdad que todo aquello que hizo respondía a un gran convencimiento interno de lo que tenía que hacer, ¿no? Y de que estaba llamado a ese papel. En las conferencias de ayer lunes hablábamos de su faceta política, el profesor Miguel Ángel Ladero nos lo presentaba y señaló cómo, bueno, en el momento en que le tocó actuar como regente o al menos asumir la gobernabilidad del reino tras la muerte de Felipe el Hermoso y después de Fernando el Católico, pues bueno, ya era una persona mayor, pero lo asumió porque de alguna forma era su responsabilidad y su compromiso. Igualmente asumió el arzobispado de Toledo, tarea que en principio él no buscó, que es un caso también extraño, porque había muchas veces que estos cargos tan apetecidos pues eran objeto de todo tipo de intrigas, ¿no?, para ser concedidos. En su caso, bueno, le vino de alguna forma dado y también él lo asumió con total responsabilidad. Es decir, yo creo que era una persona que aquello que se le confiaba, pues lo llevaba a cabo con la mayor determinación. Pero esas confianzas, esas responsabilidades se las asumían en el ámbito político, en el ámbito militar, en el ámbito religioso. Porque estaba todo muy mezclado. Es que hoy en día, como acaba de decir Carlos, tenemos muy marcadas las diferencias, pero entonces era muy fácil encontrarte a estas figuras de arzobispos que lo mismo estaban aconsejando a los monarcas que disponiendo una constitución, reuniendo un sínodo, que participando en una campaña militar. Es decir, que eran... Bueno, era la época, de alguna forma no tenía esa separación de poderes que hoy tenemos asignadas, por tanto, en todas ellas yo creo que usó o se sirvió de esa misma determinación. Y en el ámbito de la cultura, el profesor Carlos Vizuete hablaba ayer de que fue un gran mecenas y valedor de la introducción de la imprenta en Toledo, ¿no es así, Alfredo? Sí, Cisneros vive en una
en un momento en el que la imprenta tiene en Europa poco recorrido todavía, unas décadas, es de los años 50 del siglo XV, es el primer libro, la Biblia de Gutenberg, y Cisneros es muy consciente del poder que tiene la imprenta como instrumento de transmisión del conocimiento, de ideas, y él pues, hace un esfuerzo por intentar implantar la imprenta. El Arzobispado de Toledo lo hará sobre todo en Alcalá de Henares, que es una ciudad que va a estar muy vinculada a ese proyecto personal que él tiene de la universidad. Y bueno, ahí en ese momento, en esa ciudad, pues se van a instalar una serie de impresores que van a ser importantes dentro de lo que es la historia de la edición en España, como Brocard o como Miguel de Guía. Y estos impresores pues, van a hacer proyectos, quizá el más célebre, el más conocido es el de la Biblia Poliglota, que es una joya de la edición. Se acaban de cumplir los 500 años de la publicación y sigue siendo una obra impresionante desde el punto de vista técnico, tanto en el trabajo, el esfuerzo que hay en depurar los textos, porque la Vulgata, que era la versión oficial de la Biblia para la Iglesia, pues procedía de la traducción que hace San Jerónimo, que era del siglo IV. A partir de ahí, las copias que se van haciendo, pues, se van deslizando errores, esos errores se vuelven a reproducir, y Cisneros lo que plantea es la creación de un equipo de expertos en lenguas que depuren todos esos textos. Y una vez que los textos están depurados, pues hay que imprimirlos en 3 lenguas. Eso técnicamente es muy, muy complejo. Y bueno, pues la obra final, que tarda unos años en hacerse y que se retrasa también por la muerte del arzobispo en 1517, yo creo que es en 1520 cuando sale a la venta, pues constituye, como digo, pues uno de los máximos logros de la primera imprenta en España. El titular fácil sería Cisneros, un hombre adelantado a su época, a su tiempo, es algo que comentábamos ya en el día de ayer, pero más que adelantado, la profesora Lop y el profesor Vicente decían, no, era un hombre de su tiempo, eso sí que es verdad que con una visión un poquito más hacia adelante, porque por ejemplo la imprenta... pues la Iglesia y la imprenta yo no sé si desde el primer momento se llevaron bien. Sí, se llevaron muy bien porque precisamente la Iglesia vio desde muy pronto las posibilidades que tenía. Entonces, desde Alemania muy rápidamente en Roma adoptaron la técnica, porque evidentemente era una forma que ellos vieron muy clara de extender sus libros, conocimientos y textos, ¿no? Lo de adelantado a su tiempo ya lo comentábamos ayer. Yo creo que es un hombre de su tiempo, pero es que su tiempo era un tiempo muy interesante, en el que había muchas novedades, en el que convivía todavía la tradición medieval, lógico, que no había todavía desaparecido, pero en el que ya había toda una serie de elementos, tanto en cuestiones de gobernabilidad del Estado, como en cuestiones culturales, como en las propias cuestiones de reforma, que nos hablan de nuevos momentos, de nuevos tiempos, y él... pues no es que se subiese a ese carro, es que lógicamente era una persona valiosa y supo comprender las posibilidades que todo ello le ofrecían. Así que es un hombre de su tiempo, porque su tiempo era un tiempo en el que había ya muchos elementos de novedad que lógicamente él sabe aprovechar. Quizás el adjetivo que más le cuadra es el de reformador. Es un hombre que está comprometido con las reformas, pero... siempre hablamos de las reformas en el ámbito eclesiástico. Es que el siglo XV es un siglo pleno de reformas, podríamos decir. O sea, cuando pensamos en el seminario, por primera vez no sabíamos si iba a ser Cisneros o iban a ser las reformas 100 años de reformas desde el final del Concilio de Constanza, que es en 1417, quizás hasta el Quinto Concilio de Letrán, que acaba en 1517. En ese siglo se van produciendo una serie de reformas en el ámbito de la Iglesia, unas desde abajo y otras desde arriba,
que colocarían a muchos personajes, o les podría encuadrar a muchos personajes el título de reformador. Alguien que está comprometido en la lucha por la reforma de la Iglesia. La Iglesia era evidente en todos los aspectos, en el de las órdenes religiosas, como en el clero secular, como entre el pueblo, en el gobierno, que estaba necesitado por lo menos de un ajuste fino, podríamos decir. Entonces, no es lo mismo encontrarte en una situación como la que se encuentra Cisneros, en la que puede manejar medios económicos y resortes del poder para tratar de mover los obstáculos, que ser un iniciador desde abajo de la reforma en un eremitorio. Entonces, evidentemente hay muchos reformadores, podríamos decir, aunque él alcanza o puede ver la culminación de la tarea de reforma por el momento en el que le toca vivir, más cerca, bueno, no asiste, pero la clausura del Quinto Concilio de Letrán le coge a él vivo, que es un concilio de reforma, y verá el triunfo de algunos de sus postulados con relación a la reforma de los religiosos y otras cosas que era imposible reformar, ¿no? Pero sí, yo creo que, aunque no sería la etiqueta que yo le pondría, muchas de las actividades que realiza con el mundo este de la imprenta que veíamos antes y demás están orientadas a la idea que él tiene de renovación, quizás más que de reforma, de renovación de la vida espiritual o de la vida moral a través de la formación, que era una de las cosas que él quiere implantar entre los clérigos de la diócesis. O sea, que audacia y osadía no se le puede negar. Sí, además que es que todo esto lo hace un hombre con más de 60 años. Fue muy mayor, o sea, vivió muchos años, ¿no? Para Vive la época. 81 para 82, más o menos, porque no sabemos la fecha el mes del nacimiento, entre el 36 y el 17, finales del 17, han pasado 81 años, pero la mayor parte de su vida él no tenía, bueno, tuvo parcelas de poder limitadas en la diócesis de Sigüenza cuando fue vicario general, pero de verdad los resortes y los medios solamente cuando fue arzobispo de Toledo, y es arzobispo de Toledo los 22 últimos años de su vida. Y además es curioso porque hay toda una parte, prácticamente las 2/3 partes de su vida, de la que sabemos muy Nada, poco. lo que cuentan los biógrafos, que son agiógrafos. Muy limitada, ya, y sin muchas embargo, veces. claro, desde el momento en que es arzobispo de Toledo ya hay mucha más documentación, hay cartas que se escribe con diversas personas, en fin, de manera que ahí sí que ya hay documentos directamente emanados de su función. Entonces, claro, eso sí que nos permite seguir su vida de arzobispo en esos últimos años, 20 o 25 últimos años, pues casi, no digo día a día, pero sí sabemos casi mes a mes, porque las crónicas lo dicen, y es un contraste muy, muy llamativo, una primera etapa casi en la oscuridad y otra... Decías que él se postuló para arzobispo de Toledo, y eso es raro porque el ser arzobispo privado era pues un gran cargo, vamos a decirlo así. Sí. ¿Y cómo llega a ganarse la confianza de los reyes? ¿Por méritos propios? ¿Por valedores? ¿Porque realmente los reyes católicos ven que aquí hay alguien en quien confiar? Bueno, todo comenzó cuando ya fue nombrado en 1492 como confesor de la reina, ¿no? Ahí, bueno, pues por diversas personas que están en ese entorno, la reina tiene que cambiar de confesor, que era Fray Hernando de Talavera. Sí, que lo nombran arzobispo de Granada, ese tiene que quedar en Granada. Y bueno, pues esta figura de un franciscano austero, que entraba un poco en la línea del nuevo tipo de religioso que los reyes entendían que tenían la tendencia un poco hacia la que tenía que ir, hace que sea el elegido. Y bueno, pues a partir de ahí, el propio Mendoza, que ya lo había conocido en Sigüenza, está detrás lo apoya, y cuando fallece, pues es, digamos, la persona que ya
no él, entiendo que yo creo que él no se vio postular personalmente. No, eso es, parece ser, porque trata de rechazar, cuentan los biógrafos, pero hay mucho de agiografía, y cuando le dieron la bula del nombramiento se la devolvió a la reina y salió corriendo, vamos, en la humildad, pero el retraso en la entrada en la diócesis de 2 años y el retraso también en su ordenación episcopal que se hace en Tarazona indica, diríamos así, que él está tratando de resistirse a algo que parece ser que para él ya es inevitable. Entonces, yo creo que el momento en el que él tiene la conversión, vamos a decirlo así clarísimamente, había desechado cualquier tipo de pretensión de ascender incluso en el escalafón, diríamos así, dentro de la carrera eclesiástica. ¿Conversión te refieres al momento que...? Tiene un momento de conversión personal. Exacto. Personal. No que fuera converso, sino que tiene un momento... Él es un clérigo que está puesto en el carril para alcanzar las posiciones estas, de carrera, diríamos, ¿no? de carrera, y de pronto hay un momento en el que él lo deja todo, absolutamente todo, y entra en uno de los conventos de la Reforma observante en Castilla, que es el de la Salceda. Bueno, pues alguien que no es un crío, o sea, es un hombre, eso es en el 76 me parece, y tiene, pues eso, tiene 40, 41 años. Sí, pero es que habla bien de conversión porque los biógrafos de esos años oscuros, digamos, de lo poco que se sabe es del enfrentamiento que tiene con Carrillo, con el arzobispo de Toledo, a partir de un beneficio que él consigue en Roma. Sí, una de esas cosas que entonces se daban, sí, una pero expectativa. ¿Cómo le llamaban? Sí, como una expectativa de sucesión en un beneficio, pero que en el fondo eso nos está hablando de alguien que está tratando de crecer en la carrera eclesiástica. O sea, que él tiene un momento de aspiración, sí. O sea, él está en carrera, ¿no? Sí. Y de repente tiene una y ha alcanzado un estatus importante. Vamos a ver, en el momento en el que llega a Sigüenza y el obispo de Sigüenza, que no reside porque está al tiempo de arzobispo de Sevilla y tampoco reside en Sevilla porque está en la corte de los reyes y que es Mendoza, y lo nombra su vicario general, está encomendando unas funciones de gobierno que, si las cosas hubiesen sido normales, quiero decir, si él no abandona y se va a la Salceda, pues lo hubieran convertido más pronto que tarde en un obispo hechura de Mendoza, probablemente, y que, como otros hombres crecidos a la sombra de Mendoza, hubiera podido acabar, no sabemos en qué sede y de qué manera. Tampoco sabemos qué tipo de obispo hubiera podido ser. Claro. Antes de la conversión. Después igual sí. hubiera venido también a Toledo, pero no sabemos cuál hubiera sido su labor. Ese punto, ese momento de la conversión marca un punto. El cambio, ¿no?, de vida total. ¿Se recoge algo? ¿Hay algo escrito por él? Por él, digamos, de su puño y letra no, pero sí que los Cisneros tiene una biografía relativamente temprana importante, que es la de Álvaro Gómez de Castro, que creo que es como de 1560 y algo, como unos 40 años después de su muerte. Y como han dicho los profesores Lop y Vizuete, aparte de biógrafos, tiene casi agiógrafos, porque hubo un proceso de beatificación, de canonización en el siglo XVII, y al hilo de ese proceso se escribieron una serie de biografías, pero bueno, que en algunos casos ya quizá tenían un enfoque no demasiado objetivo. Y bueno, como digo, textos de esta época de su puño y letra no, pero sí que hay pues bastantes textos biográficos, pues bueno, que sí que inciden en ese aspecto, en ese cambio, en esa transformación. Y bueno, en ese sentido, no sé si estará de acuerdo el profesor Vizuete, pero Cisneros como que se anticipa un poco al modelo de obispo que luego se va a consagrar en el Concilio de Trento, en cuanto a
la preocupación por los pobres, la preocupación por elevar el nivel intelectual del clero, una serie de características que yo creo que él ya las apunta en su vida como prelado. Sí, porque bueno, hay que pensar que esto que algunos historiadores llaman la reforma española, o sea, este proceso de reforma de la Iglesia, en algunos casos propiciado por los monarcas y tal, pero tiene unos presupuestos que continuarán todavía de una manera sin manifestarse plenamente, pero que están presentes en algunos de los memoriales que se envían a Roma para el Concilio de Trento, por la idea de la reforma que tiene también, pues, por ejemplo, San Juan de Ávila, ¿no? Y que luego resuenan en el aula en Trento. Y la idea del obispo tridentino o del obispo postridentino no significa que todos luego fueran cortados por el mismo patrón, ¿no? Pero está probablemente ya prefigurada en la elección de algunos de estos obispos, entre los cuales se encuentra el mismo Cisneros, diríamos así, formando parte de ese, vamos a llamar, equipo, esa selección de hombres que ha hecho Mendoza. Date cuenta que todos estos son letrados, o sea, todos han estudiado, Cisneros ha estudiado Derecho, pero otros han estudiado Teología, tienen una extracción social que no están entre las altas familias de la nobleza. Eso no quita para que haya también obispos que pertenecen a las familias de la nobleza. Se han dedicado a la atención pastoral directa con la visita de la diócesis, en la reunión de sínodos de reforma, la preocupación, como veíamos de los libros, por poner a disposición del clero de obras de sana doctrina, muy en la línea de lo que a él le parecía, ¿no? Entonces él está publicando, pues, por ejemplo, y buscábamos para la exposición, yo te decía, ¿no?, la vida de Ángela de Foligno, ¿no?, y algunas de las otras obras espirituales de esa época. Y esto no todos lo siguen, o sea, coetáneos de Cisneros, hay obispos irresidentes que se gastan las rentas no en los pobres, sino en hacerse una tumba fastuosa, o sea que sigue habiendo de todo, pero va entrando el nuevo modelo de obispo por la selección que van haciendo Mendoza, los reyes, luego los sucesores de Mendoza, supongo que Cisneros también, eligiendo personas idóneas, con muy buena formación, con integridad moral, diríamos así, para elevarlos al episcopado y tratar de que sirvan de revulsivo para la reforma de la Iglesia. Eso en el ámbito del poder, de la Iglesia, la política, estamos en ese momento de cambios. Claro, buscar la reforma, ser audaz, elegir una persona como Cisneros, que según habéis contado, hasta llega casi a rechazar estos cargos, eso le provoca también enfrentamientos. La profesora Lop ayer hablaba, esta tarde, martes, ha hablado de las relaciones no siempre buenas entre el arzobispo de Toledo y el cabildo primado. Bueno, sí, ese es uno de los grandes temas en la historiografía de Cisneros, las relaciones con el cabildo de la catedral. A ver, hay que entender que estamos hablando de dos poderes en verdadera expansión, el del arzobispo de Toledo, llámese Cisneros o llámese el que fuera, el arzobispo de Toledo como poder, y el del cabildo catedralicio, que ya en estas fechas, a finales del siglo XV, estaba en su plena madurez, era un conjunto de clérigos tremendamente poderoso, un grupo de poder con influencia, con poder económico, con una formación cultural también superior a la de otros clérigos, de manera y con capacidad para dotarse de sus propios estatutos, para tener su propio patrimonio, es decir, de alguna forma, sin dependencia directa o sin querer siempre estar bajo la dependencia de nadie, ¿no? Y bueno, pues hasta el momento la verdad es que no hay grandes tensiones entre el cabildo y arzobispos precedentes, puede haber cuestiones puntuales, pero la llegada de Cisneros marca un cambio.
Lo que pasa es que no todo es responsabilidad de Cisneros, porque la verdad es que cuando llega Cisneros ya los reyes católicos han intervenido quitándole al cabildo algunas de sus prerrogativas, como la de gobernar la sede vacante, es decir, en el momento que cesa un arzobispo, hasta que se nombra el siguiente, era el cabildo el que se hacía cargo de ello, era uno de sus ¿De toda la privilegios. diócesis? Sí, de la diócesis, una serie de cargos que había que nombrar, eventuales, hasta que venía el nuevo arzobispo y hacía su propio nombramiento. Y la otra prerrogativa era la elección del sucesor en la sede, ¿no? Esas son prerrogativas que tiene el cabildo, los cabildos en general, desde el Cuarto Concilio de Letrán, desde el siglo XIII. Lo que pasa que a lo largo de los siglos siguientes, reyes y papas les habían ido cogiendo parte de esas prerrogativas porque querían poner a personas de su confianza, pues bueno, por tener peones, digamos, en los principales puestos. Y sucede que a la muerte de Mendoza, los reyes católicos deciden ser ellos quienes gobiernen en sede vacante y desde luego son ellos los que eligen al sucesor, ¿no? Con lo cual el cabildo ya, cuando llega de primera el que sea, que en este caso es Cisneros, pero probablemente si hubiera sido otro hubiera pasado lo mismo, no estaba en sus mejores disposiciones. Alguno de los historiadores que ha escrito sobre el tema dice estaba con los nervios a flor de piel, ¿no? Bueno, pues a eso se suma que llega un Cisneros reformador, que desde el primer momento empieza a tomar medidas porque tiene noticia de que hay pues, determinada falta de honestidad en algunos miembros del clero, de que no siempre se cumple adecuadamente la actividad litúrgica, y eso hace que empiece a tomar una serie de medidas a las que el cabildo responde. Es básicamente una respuesta lógica a lo que el cabildo entiende que es una vulneración de lo que son sus privilegios. Y bueno, pues que era evidente. Viene, ¿no?, uno de fuera a poner normas aquí en mi casa, ¿no? Sí. Por traducirlo un poquito. Y bueno, pues los arzobispos anteriores no habían entrado demasiado en esa materia o sin demasiado, con lo cual, pues bueno, eso es lo que genera... Pero aún así, no, digamos que no se puede decir que a pesar de esta mala relación o esta relación un poco incómoda, no salió la catedral mal parada. No, en porque absoluto. La catedral, Alfredo hace así como diciendo, y todo lo que tenga yo en el archivo, que me lo cuenten a mí, ¿verdad? Cisneros tuvo detallazos con la catedral y con el archivo. Bueno, dejando aparte lo que es dentro del templo, ¿no? La capilla mozárabe y sí. La sala capitular, el altar mayor, claro, él tiene una intervención muy importante en la configuración de la biblioteca. La biblioteca que entonces, o como entonces se llamaba la librería del Cabildo, pues ya existía. No está muy claro desde cuándo, desde finales del siglo XIV, quizá antes, pero bueno, hay una biblioteca del Cabildo donde hay pues, libros litúrgicos, obras de moral, pero bueno, también obras digamos, de temas profanos, por así decir. Y Cisneros visita la librería. Aquí no está muy claro porque hay el célebre historiador Sisto Ramón Parro, en su obra de Toledo en la mano, él dice como que la biblioteca del Cabildo siempre ha estado en el mismo sitio, pero parece ser, por lo que cuenta Álvaro Gómez de Castro, cuando Cisneros visita la biblioteca, la librería, se queda un poco disgustado porque dice que era un espacio demasiado pequeño, un poco oscuro, falto de ventilación, y él decide aprovechar un espacio que hay en torno al claustro para construir una biblioteca, que es la biblioteca actual, que en realidad hoy es un depósito, pero que tiene todavía pues, alguna huella de Cisneros, como el suelo, por ejemplo, que es un suelo de cerámica. Todavía es el suelo original que se pone a principios del siglo XVI, y lo que no existe son lamentablemente las pinturas al fresco que encarga a Juan de Borgoña. Juan de Borgoña es el pintor que está trabajando también en la catedral, en la sala capitular. La capilla mozárabe también. Y él le encarga, creo que es en 1516, poco antes de morir, aparece el documento en donde se le encarga la pintura de los frescos en la biblioteca, un poco
Pues al estilo de la Biblioteca Vaticana de Sixto IV, de la biblioteca del Colegio de Santa Cruz en Valladolid, una biblioteca en la que las paredes están presididas por los retratos, diríamos, por las figuras de los grandes escritores eclesiásticos. Y bueno, sabemos por el estudio de Isabel Mateo que Juan de Borgoña lo que pinta es a los padres de la Iglesia, a los padres de la Iglesia hispana, es decir, a San Ildefonso, a San Leandro, a San Isidoro, a San Eugenio, pero también a los padres de la Iglesia occidental, a San Ambrosio, a San Gregorio, a San Agustín, o a los padres de la Iglesia oriental, a San Atanasio, a San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Basilio, de manera que todo ese espacio pues, se reconfigura totalmente durante el pontificado de Cisneros, que se preocupa no solo del continente, sino también del contenido. Quiere a los libros, sino que además quiere un lugar digno para los libros que incita a la lectura, al estudio. ¿Y eso se ha perdido todo, Alfredo? Lo que son los frescos sí, porque a finales del siglo XVIII quizá los frescos no estuviesen en buen estado, pero a finales del siglo XVIII, en la época del cardenal Lorenzana, los frescos se picaron y se blanquearon. Y hoy, bueno, hace unos años, hace 4 o 5 años, cuando se hizo la reforma del claustro y bueno, ahí los arqueólogos hicieron catas para ver si podían descubrir algo y no salió nada. Es decir, que los frescos, pues lamentablemente desaparecieron, pero bueno, afortunadamente nos queda la biblioteca con el suelo y sobre todo nos quedan los manuscritos y los impresos, claro. Bueno, nos quedan los libros, pero no tenemos mucho más. En la catedral le dejamos el rito hispano mozárabe para el profesor Bisuete o para la profesora Lob. Para el profesor Bisuete. Entonces a la profesora Lob le va a tocar el altar mayor y la custodia, conocida como la custodia de Isabel la Católica, ¿no? Que son las grandes referencias de Cisneros, insisto, dentro de la catedral, porque fuera de Toledo tenemos otras referencias que están muy bien reflejadas en esa exposición, sobre todo lo que ya no podemos ver, que es esas pequeñas fotografías de Casiano Alguacil de San Juan de la Penitencia, ¿no? Completamente desaparecido, ¿no? Vamos con el altar mayor. Bueno, en la catedral la verdad es que los espacios cisnerianos son muchos, ¿no? Mañana precisamente tendremos oportunidad de visitarlos en la última de las sesiones. La capilla mozárabe, de la que nos hablará el profesor Bisuete, obligó a que en esa capilla mozárabe, en ese espacio, estaba la sala capitular. Entonces, la necesidad de construir allí la capilla hizo que se trasladara la sala capitular al nuevo espacio en la girola que hoy ocupa. Por tanto, ahí tenemos esos 2 espacios. Después está, como bien dices, el presbiterio, porque cuando Cisneros llega, es curioso cómo la catedral prácticamente se acaba de construir a finales, se acaba de terminar, de cubrir las bóvedas y rematar a finales del siglo XV, y nada más acabar de, digamos, terminar la obra gótica, llega Cisneros y empieza con las novedades, ¿no? Y bueno, él ve que el presbiterio era un presbiterio pequeño, poco importante para una catedral de la entidad de la toledana, y entonces decide reformarlo, derribando una capilla adyacente, la capilla de Reyes Viejos, lo cual no fue sino también con motivo de conflicto con el cabildo y con los propios capellanes, que no les parecía. O sea que este hombre, perdona que te interrumpa, María José, si algo no evitaba eran problemas. No, él bueno, tenía ideas y quería mejorar, y bueno, claro, a veces pues eso siempre hace que pisar alguna que otra. Eso debe de tener que ver con, diríamos, un compromiso que adquiere el cabildo con Mendoza moribundo, diríamos sí, con su así. Sepulcro, sí. Entonces Mendoza ha elegido como menudo sitio para ser enterrado la capilla mayor. El altar. No, donde está, enfrente de la capilla del Sagrario. Sí. Quien hace la obra es Cisneros, aprovechando, yo no sé si como había que remodelar el presbiterio, para colocar, o aprovechando que había que remodelar para colocar la tumba de Mendoza, sí, pero remodelamos el protesta, presbiterio. porque justo se acaba de terminar, claro, todas las esculturas que están en esos laterales, la de
queda la de obispos, pero donde está el sepulcro de Mendoza eran todos reyes. Entonces eso dicen lo tiran. que eso no confronta, Claro, es decir, que hay que ponerse también y el en la retablo situación de que cada uno. acababa de haber habían terminado un retablo y de pronto pues hay que hacer otro. Entonces, bueno, pero bueno, por fortuna o pues gracias a eso tenemos el maravilloso retablo actual. Otra obra arquitectónica que pasa más desapercibida porque no es tan vistosa, pero que también es obra de Cisneros, es el claustro alto. No hay que olvidar que el claustro bajo se construye a finales del siglo XIV por iniciativa del del arzobispo Tenorio, pero Cisneros decide levantar las claverías, ese piso alto, donde se construyeron una serie de habitaciones. Eso también fue motivo de conflicto total con el Cabildo, porque piensan que esa construcción de una serie de habitaciones en el claustro suponían que iban a volver a la vida en común. La vida en común había desaparecido del Cabildo en el siglo XII, y bueno, ellos piensan que ese es el motivo. Parece que el motivo era que allí pudieran dormir, pasar la semana, los llamados semaneros, es decir, los clérigos encargados de cubrir los turnos de semana que para llevar a cabo la liturgia en la catedral había que seguir, y de una forma, o para que estuvieran de alguna forma más cerca, para que asegurar el cumplimiento, y bueno, eso es otra hecatombe en las relaciones, pero en fin, que sobre todo porque es un espacio que a mí me es muy querido, por la de años que he pasado en él cuando estaba en el archivo haciendo la tesis doctoral, pues ese claustro alto lo reivindico como obra también cisneriana. Pero quizá, claro, si de una cosa vistosa hablamos, pues está la preciosa custodia, la custodia interior que está en el cénit de la gran custodia de Arfe. Se mandó comprar de la testamentaría de Isabel la Católica porque Cisneros lo indica, ¿no? Entonces es una belleza, y bueno, quienes tengan oportunidad de ir a la exposición, ¿verdad, Carlos? Ha quedado el panel más espectacular, es el de la custodia, porque la foto es magnífica y uno se acerca y ve perfectamente, y a un tamaño considerable, todo el detalle, ¿no?, de este objeto. El rito, capilla mozárabe y el rito hispano. Carlos, ¿te has tocado? El rito pervivía, pero moribundo, podríamos decir. Estaba en la UBI. Sí, las parroquias mozárabes seguían realizando el rito. Yo supongo que iría desapareciendo la feligresía y se conservaban los libros litúrgicos, pero en aquella letra ya visigótica, cuando ya no se escribía en letra visigótica, cuando ya se ha introducido y generalizado la minúscula carolina. Todavía los últimos libros que se copian en Toledo litúrgicos del rito mozárabe se copian en la letra visigótica. Yo supongo que sería para los que tendrían que realizar diariamente la liturgia de difícil lectura, y que probablemente también se habrían ido introduciendo corrupciones, los libros estaban mal cuidados. Y entonces él lo que hace es recoger los libros de las parroquias, gracias a eso los tenemos en el fondo de la biblioteca capitular, y preparar una edición, pero una edición impresa. Entonces, de los distintos libros litúrgicos, el oferencio, ¿cómo se llama?, el misal, el breviario y el misal mistum, ¿no? Entonces hace una edición de la que creo que por lo menos un ejemplar está impreso en vitela. ¿Está en el archivo? Sí, ese está en la biblioteca. Archivo, en la biblioteca, sí. Y luego hay otros impresos en papel. Entonces, claro, esto además, la edición esta, yo no sé si es del año 4, el año 5. 1500, 1502 me parece que son. Las dos ediciones. 1500 el misal y 1502 el breviario. Entonces, esto... luego, la dotación, la fundación de la capilla y la dotación de los capellanes, lo que hace es que va a mantener vivo, no metido ya en la UBI, el rito, porque aunque desaparezca en las parroquias, se mantendrá diariamente en la celebración litúrgica en la catedral. De tal forma que no hay una nueva edición, se siguen utilizando los textos de Cisneros hasta la época del cardenal Lorenzana. O sea que en la recuperación y el mantenimiento del rito hay que nombrar a tres grandes cardenales.
El primero es Cisneros, el segundo es Lorenzana y el tercero se llamaba González Martín, al que todos nosotros conocimos. Y que promueve también esa revisión del rito, precisamente como consecuencia del Concilio Vaticano II. Los tres son los que han hecho el milagro, podríamos decir, que hoy podamos mantener esto que no es patrimonio inmaterial, esto es una realidad, la realidad de la pervivencia probablemente de uno de los ritos más antiguos dentro de la liturgia de la Iglesia. 4 minutos. Perdona, sí, no, simplemente para añadir algo a lo que decía Carlos. Cisneros, además de la impresión del misario y del breviario, ordena que la música litúrgica mozárabe se ponga en partitura. En pentagrama, sí, claro. Porque, como bien se está perdiendo también, sí. Los profesores, la música se estaba perdiendo porque tenía un sistema de notación musical, que eran los neumas, que en realidad eran como una especie de regla mnemotécnica, es decir, tenías que conocer la melodía y los neumas te lo recordaban, pero si no conocías la melodía, no podías cantarla. Y Cisneros lo que hace es, como digo, encargar que se escriban 4 cantorales, 4 libros de coro para su uso durante la liturgia mozárabe, para que se pueda cantar y cualquier persona que sepa música lo pueda cantar. Y hace como 6 o 7 años el Cabildo además los editó, los publicó en una edición facsímil de esos cantorales, y digamos esta fue también otra aportación de Cisneros en la liturgia mozárabe. Bueno, pues 3 minutos nos quedan, muchas cosas para recordar, para recapitular, pero bueno, si queréis hago yo el ejercicio y vosotros luego me corregís. Para saber más, mañana, último día del seminario, a partir de las 4 de la tarde, conferencias, en esta ocasión en la Capilla Mozárabe. Una de ellas la va a pronunciar el señor obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado. El seminario en la facultad de entrada libre, yo no sé si en la capilla... Ahí, bueno, no sé. Con limitación de aforo, me imagino. Porque la capilla no es muy grande. No es muy grande. Con limitación de aforo. Pero va a estar esa exposición en el patio de la Facultad de Humanidades hasta principios de mayo y luego... Hasta el día 10 y a partir del 15 en la biblioteca. En la biblioteca de San Pedro Mártir. La biblioteca general, que está en el edificio, no de San Pedro, sino de Madre de Dios. Pero como están colindantes, pero bueno, es en Madre de Dios. La biblioteca de San Pedro. Todas esas cosas que atesora Alfredo, que es guarda y custodio de ella, que mucha gente... Ya, pero esto solamente lo ven ellos, los investigadores, pero la página, el archivo tiene una página web maravillosa donde se pueden ver algunos de estos ejemplares digitalizados. Sí, algunas imágenes están en la página del archivo. Y bueno, pues esperamos que podamos seguir creciendo en cuanto a página web y poder ofrecer más imágenes. Que la gente, lo digo por satisfacer también el gusanillo, ¿no? Que la gente pueda acercarse a esa página web del archivo y poder ver pues esas impresiones del arzobispo Cisneros, que no lo hemos destacado mucho, era franciscano, sí. Pero no sé, con todos estos detalles que habéis dado, no sé yo, era un franciscano con muchos arrestos, ¿no? O sea, parece que siempre unimos al franciscano la humildad, ser manso y tal, pero este tenía, ¿no? Vamos a ver, no está reñido lo uno con lo otro, es un hombre coherente. Y ahí en su comportamiento una coherencia, y eso no quita para que, bueno, si tiene que reprenderte, te reprenderá, pero eso no significa que sea un hombre dado a la ira, vamos a decir así. Entonces, la mansedumbre no está reñida pues con la administración de justicia o con la defensa de, como decía ayer bien Ladero, poner por delante el interés del bien común en su acción de gobierno, el buscar la perfección entre los religiosos, la santificación y la formación de los sacerdotes, la depuración de la vida de piedad de entre los fieles. Hay una cosa que no hemos dicho y que yo creo que también es muy importante. En el sínodo que se celebra en Talavera establece
y estamos hablando del año 1498, que se comiencen a llevar los libros sacramentales, que luego lo recogerá el Concilio de Trento y lo pondrá para la Iglesia Universal. O sea, que hay una serie de innovaciones o de intuiciones que él tiene que acabarán siendo de uso en toda la Iglesia Universal. ¿Y algún libro? Porque también hay una conferencia, precisamente se ha pronunciado esta tarde, sobre la imagen de Cisneros, la novela histórica, las series de televisión. Eso tiene para otro programa, pero ¿algún libro, alguna biografía que podáis destacar para acercarse un poquito más al personaje, ya desde ojos del siglo XX, XXI? Bueno, el biógrafo, digamos, oficial de Cisneros, podríamos decir, actual, es José García Oro, ¿no? Lo que pasa que es verdad que son unos libros para el gran público excesivamente llenos de datos y menos quizá legibles. A mí personalmente me gusta a ti menos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la de Josep Pérez, porque es muy legible, ha interpretado el dato, el personaje, y yo creo que lo ha masticado muy bien. Más Josep Pérez es un gran hispanista, muy buen conocedor de la España de esta época, de la época esta de las comunidades y de toda esa etapa previa, y a mí personalmente me gusta mucho esa biografía. Bueno, pues de García Oro hay uno más legible, que lo publicaron, me parece, que en la Esfera de los Libros, un par de años antes de aparición de la de Josep Pérez. La de Josep Pérez es la última. Bueno, pues si coincidís los tres en esa biografía... Editorial Taurus, y creo que es del 14. Es reciente. Seguro que es una buena elección. Muchísimas gracias a los tres por haber venido en un día tan largo como ha sido el de hoy a participar en este espacio. Y a todos ustedes, amigos, ha sido una pequeña nuestra aportación a este año Cisneros, desde aquí, desde Toledo. Habría seguro que para muchos más programas, pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Hasta mañana no, hasta la semana que viene. Buenas noches.